¿Ya estamos grabando? Perfecto. Estamos en el aire, venga. Vale, pues empezamos en 3, 2, 1... Radio Show. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Hablemos, de Radio Mandarache. Hoy contamos con Xavier Aldecoa para hablar de su obra Indestructibles desde la Biblioteca de los Dolores. Tenemos el honor de tener en esta mesa a compañeras y compañeros del IES San Isidoro de los Dolores, como por ejemplo Miguel. Bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Soy Miguel Ángel de segundo de bachillerato y un placer conocer al autor y estar aquí con el resto de compañeros. Perfecto, Miguel, me ha encantado conocerte, me ha encantado hablar contigo, así que esto va a salir muy guay, ya lo verás. ¿Verdad que sí, Giva? Claro que sí, y muchísimas gracias por estar aquí todos. Bueno, me llamo Giva, tengo 16 años y soy alumna del IES San Isidoro. Un honor estar con vosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, Giva. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Aquí un poco nervioso por el tema del podcast, pero esto va a ser nada. Tengo unas ganas ya de hacerlo. ¿Tienes ganas de hablar? ¿Has tomado agua? ¿Has calentado la voz? Sí. Bien, así se habla. Minerva, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, un poco nerviosa, pero me lo he preparado muy bien y pienso que va a salir todo genial. Ah, perfecto. Veo que Minerva es de las que más apuntes lleva y que más anotaciones tiene para comentar cosas del libro. Seguimos por aquí en la mesa y presentamos a David. Bienvenido. Buenas, pues yo también estoy un poco nervioso, pero sobre todo porque me ha gustado el libro y no sé... me da cierto respeto porque es un tema bastante importante y estoy interesado y siento que me ha sensibilizado, así que un poco nervioso. Y pasamos al último compañero, que no se me ha olvidado, que es Jaime. Hola, muy buenas. Pues la verdad que estoy un poquito nervioso, pero encantado de estar aquí. Radio Mandarache. Hablemos. Xavier Aldecoa, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros, ya de esas primeras impresiones del libro, además, tan amables. Y nada, aquí estoy listo para todas vuestras preguntas, dudas y comentarios. Hola, soy Xavier Aldecoa, soy autor del libro Indestructibles, que es el finalista del premio Mandarache de este año, y soy sobre todo periodista en África. Llevo más de 20 años recorriendo el continente africano, intentando acercar esas tierras demasiado olvidadas y explicar un poco pues lo que ocurre allí, quiénes son sus gentes, esas culturas, y no solo dedicarme a explicar los dramas y las tristezas, sino también que también las hay, muchas alegrías, enseñanzas y otras cuestiones interesantes que pueden acercarnos a aquellas realidades. Quiero que conozcas cuál es la esencia de este podcast, de este nuevo programa que tenemos en Hablemos, en Radio Mandarache, que más que una entrevista con el autor, queremos que sea una charla, una conversación, un diálogo entre personas que hablan y personas que escuchan, personas que escriben y personas que leen. Sentarnos en la mesa, desgranar el libro, un poco como si fuese un club de lectura. Si te parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es la nube de palabras, en el cual han participado más de 40 estudiantes del centro de San Isidoro de los Dolores. Para mí, Indestructibles es cultura. Es aprendizaje. Son emociones. Es historia. Bondad. Ejemplo. Honestidad. Determinación. Injusticia. Esperanza. Insumisión. Fuerza. Es empatía. Perseverancia. Sacrificio. Superación. Supervivencia. Es valentía. Una lucha constante. Es la independencia. Es el riesgo, la capacidad. Es la realidad. Vale, ¿qué te parece? Madre mía, muy bien. Yo creo que bueno, me encanta escucharlo porque además yo creo que de alguna forma, más que definir un libro, define un oficio. Yo trabajo como periodista y todos esos adjetivos o los sustantivos yo creo que deben acompañar a mi trabajo, al trabajo de todos nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, sea en África, sea en Ucrania o sea en cualquier otro lado del mundo. De estas palabras, ¿cuál crees que mejor define el libro? Pues yo quizá entre todas me quedaría con empatía, porque yo creo que es indiscutible que yo soy periodista porque me dejan escuchar.
y porque hay un montón de personas, no solo las que aparecen en el libro, sino muchísimas más, que dedicaron su tiempo, me prestaron una pizca de sus vidas para poder entender lo que les estaba ocurriendo. Y yo creo que es un oficio que si no tienes empatía, si no puedes meterte de alguna manera en la piel de los demás, no haces un buen trabajo, haces un trabajo cínico, y yo creo que eso al final se nota. Entonces quizá me quedaría con empatía, porque si no eres capaz de demostrar un interés genuino en las otras personas, en lo que les está ocurriendo, creo que te quedas en la superficie y habla eso más de ti que de las protagonistas de las historias, que son lo realmente importante. Y quería preguntar a la mesa, ¿cuáles fueron las palabras que ellos eligieron o que se les ocurriese para definir en la mínima expresión Indestructibles? La mía fue superación, porque para mí el libro me hizo un poco entender que las personas de África eran... Yo pensaba antes de leer el libro que eran más débiles, tenían menos fuerzas de luchar, y al leer el libro me cambió la perspectiva y vi que tenían muchas más ganas de superarse he aprendido que pueden superarse a sí mismos. Yo la palabra que elegí fue valor, valentía. Es obviamente que cualquier persona que ha leído el texto sabe por qué es. Sobre todo por las personas con las que ha hablado Xavier allí, sobre todo las niñas y las niñas que estaban allí en África, y los valientes que han sido aguantando y superando miles de cosas para seguir adelante. Mi palabra fue insumisión, que me miraron un poco raro cuando lo dije en clase, porque yo considero que Indestructibles es un libro sobre gente que de cierta forma se revela a lo que se espera de ella, y aunque a veces se hundan, y que muchas veces de hecho se revelan aun sabiendo que no va a servir, es de gente que no se conforma con su estatus en su momento y dice que quiere ir más allá. La mía fue respeto. Yo respeto bastante a esta gente, porque vemos que sufre día a día, y aún así, si tú vas y ves un reportaje o ves un documental, los ves sonriendo. Y es algo que nosotros, que tenemos todos recursos, tenemos estudios y tenemos demás, y aún así no sonreímos siempre, nos quejamos de todo. Y eso pues a mí me hace quitarme el sombrero debajo de eso. Mi palabra fue realismo, porque te explica una realidad que está sucediendo en otro lugar, y me resultó bastante curiosa esa palabra. Mi palabra fue humano, porque todos los personajes en general tienen algo que, no sé, lo hacen, que tienen sus propias historias, tienen también una vida que contar, tienen experiencias, no sé, y me ha marcado muchísimo el tema de las experiencias que han tenido y de todo lo que podríamos más saber de ellos. Me maravillan y me encantan porque todas son un ejercicio de empatía. Si os fijáis, todas se refieren a los protagonistas de las historias. A mí eso es algo que me preocupa muchísimo y que me ocupa mucho tiempo. La mía, es una profesión que tiene un aura de valentía o de aventura o de exotismo, que yo creo que es importante sacársela de encima. Porque en nuestro trabajo es importante hablar de los demás. Es que todos los adjetivos que habéis dicho se referían a ellos, a los protagonistas de las historias. Así que me alegra mucho que sea así, porque de estos indestructibles, estas personas que son un ejemplo, que decían, ¿no? Pues valor, también insumisión. Es que yo creo que en Occidente la victoria está sobrevalorada. Siempre da la sensación de que las cosas tienen valor solo si se consiguen. Yo creo que es importantísimo el ejemplo de estas personas. En la historia, y eso nos lo explica la historia de la humanidad también, o sea, siempre que se han conseguido derechos de cualquier tipo, derechos humanos, por ejemplo, que las mujeres puedan votar, ocurren porque hay mucha gente decidida y dispuesta a luchar y a dejarse la piel en conseguirlo, quizá no ellos o ellas, pero sí sus nietos. Y os pongo un ejemplo muy fácil. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres no votan porque una mujer se levantó un día y dijo queremos votar, lo consiguió y entonces tuvo valor. Las mujeres votan porque muchas se partieron la cara literalmente, se la partieron, les insultaron, las vejaron y lucharon para que su voz se escuchara, sabiendo que probablemente la suya no se escucharía, pero sí quizá la de sus nietas o la de sus bisnietas. Y eso es importantísimo para que cambien las cosas.
Y eso, al fin y al cabo, son lo que ocurre con muchos indestructibles. Margaret, que la casan cuando es una niña, Marceline, que estudia para que, pese a que haya un cambio climático que hace que cada vez vaya más lejos o tenga que ir dando un rodeo más largo para ir a la escuela. Así que feliz de que vuestros adjetivos todos se dirijan a estos indestructibles, así que encantado. Muchas gracias. Gracias a ti siempre, Xavier, por traernos y acercarnos estas historias de esta forma tan especial en tu obra Indestructibles. Si quieres, nos podemos lanzar a la piscina con alguna cuestión que queréis comentar ya con Xavier, algún tema que tengáis en el tintero. Yo quería hacer una pregunta, que ya que esto se supone que es una novela periodística, tengo entendido, no sé cómo definirla dentro de un género. La pregunta no es por qué Indestructible, sino por qué hacer una novela periodística y sobre todo, ¿por qué África? Bueno, primero yo quizá la definiría como crónica de largo aliento, de larga distancia. Al final es no ficción, todo es la realidad. Y África, yo creo que África a mí me ha apasionado desde que era pequeño. Yo cuando era pequeño mi padre nos leía, en lugar de los cuentos tradicionales de Blancanieves, Caperucita y demás, nos explicaba trozos del Quijote, del Lazarillo de Tormes. Mi padre era así de raro. Y recuerdo uno que era el capitán de 15 años de Julio Verne, en el que le rompen la brújula, él piensa que se va a ir a América, pero llega a África, y ese África sabe que es eso porque escucha el rugido de un león, de una jirafa. Yo ahí empecé a soñar esa África, pero es que luego, que ya me interesó todo lo demás, África es un continente con mucha calle, y las comunidades que tienen mucha relación, que viven en comunidad, son sociedades abiertas, son sociedades transparentes, que dan la bienvenida a los que vienen de fuera. Y eso, que parece evidente, no lo es tanto. Yo cuando llego a sitios, la primera reacción es de bienvenida. Y eso es un regalo. Es un continente que tiene miles de historias, y para mí, como periodista, es un privilegio enorme y me apasiona. Una de las características principales de allí es el hospedaje que te dan, ¿no? La simpatía con la que te reciben siempre, y igualmente tuvieran o no tuvieran recursos a ellos, siempre intentaban compartir contigo, ¿no? Sí, de hecho, mira, como curiosidad, yo la primera vez que fui a Mali, yo tenía 20 años, o sea, acaba de cumplir, yo no conocía absolutamente a nadie, estuve un mes y medio y no pagué ni un solo día de hotel. Y empecé a conocer a gente, me invitaban a sus casas, de allí me decían que me fuera al siguiente pueblo donde había un vecino, un amigo, un primo que me podía acoger, y esa acogida suele ser lo habitual. Es verdad que no creo que haya que idealizarlos. Hay sitios donde la situación es muy compleja o incluso violenta, y no siempre es así, pero en general yo creo que son pueblos acostumbrados a la convivencia, y acostumbrarse a la convivencia tiene muchas cosas buenas porque te permite o te empuja a tener interés por la otra persona, algo que nosotros yo creo que vamos perdiendo un poco. Yo recuerdo a mi abuela cuando me explica que venía del País Vasco hasta Barcelona en tren, que aquello acababa siendo un foro romano, acababan todos hablando con todos, compartiendo la comida, y ahora me subo al AVE en Barcelona-Madrid y no hablo con la persona que tengo a mi lado durante todo el trayecto. Una confesión lectora. Pues debo decir que Svetlana Alexievich, cuando leí sus Voces de Chernóbil, me cambió la manera de hacer preguntas. Que acostumbraba a preguntar cuando estaba en situaciones traumáticas de guerra, de conflicto, de hambruna. Acostumbraba a preguntar sobre cuestiones relacionadas con la muerte, con ese conflicto y esa dureza que estaba viendo. Y ese libro me abrió un poco los ojos porque vi que en una situación similar, después de un accidente nuclear tan horrible, Svetlana preguntaba sobre la vida. Y a partir de ahí, a partir de esas preguntas sobre el amor, sobre los miedos, sobre la nostalgia, sobre el cariño, me di cuenta de que preguntar sobre la vida acerca otras realidades que a lo mejor nos pueden ser muy lejanas, pero que al preguntar por la vida se acercan. Yo quería lanzar solo un comentario acerca de cómo es el contraste de una experiencia tan cercana y a la vez tan lejana como es la experiencia del continente africano en Europa, y plantearte un poco
cómo es esa relación o cómo es eso que uno puede aprender y se puede traer a Europa, a la sociedad que tenemos actualmente en España, un poco burbuja, en la que quizá las referencias africanas o referencias más allá de nuestras fronteras se disuelven. Te quería preguntar, ¿qué traes o qué te gustaría traer de tu experiencia allí, aquí, que nos falta? Pues me gustaría acercar otras realidades. Yo creo que en un momento de nuestro tiempo en el que cada vez hay muros más altos o se discuten hacer fronteras más altas, es más importante que nunca el construir puentes más anchos. Y son puentes hacia otras realidades muy, muy distintas a las nuestras. Y me gustaría no solo que se viera el continente africano como una zona de drama, una zona con muchos problemas, sino también como una tierra que es lo que es una tierra muy vital, muy viva, muy joven, que está en constante evolución, que tiene también cuestiones de aprendizaje, ¿no? Yo la sensación de que solo podemos mirar al continente africano con miedo, con paternalismo, me revela. Yo quiero contar también una tierra de la que tenemos mucho que aprender. Hay 1.300 millones de personas que llevan siglos conviviendo y de la que podemos nosotros también aprender muchas cosas y ojalá las apliquemos en algunos casos. Al principio de esta charla había compañeros que comentaban que el libro les había ayudado a cambiar un poco lo que tenían concebido al principio sobre África y sobre las personas que allí viven. ¿Alguien se quiere lanzar a hablar sobre estos prejuicios que teníamos al principio? A mí el libro, a mí me ha gustado muchísimo el libro, es que retrata el bien y el mal que hay en África. Siempre que nosotros, por ejemplo, vemos un documental o mismamente vemos en la tele a gente africana, siempre tenemos que ver cosas malas, por ejemplo. Vemos cosas malas y no vemos cosas, por ejemplo, bonitas que tienen. Bueno, mira, justo ahora no hace demasiado estuve con unos niños soldados que son la guardia personal del general de un grupo rebelde en Congo. Tienen 12 años y ya están acostumbrados a matar, a violar, a hacer las peores cosas que os podáis imaginar. Pues incluso en una situación así te das cuenta de que no todo es blanco o negro. Porque yo también conocí a Editier, que era un chico que también había sido niño soldado, que había sido niño soldado en el mismo grupo desde los 11 hasta los 15, y había hecho barbaridades. O sea, había llegado a capitán, porque si llegas a capitán en estos grupos, ya os podéis imaginar las brutalidades que han hecho. Pues llegó un momento en el que él decidió irse de allí. Para poder irse y escaparse, era muy arriesgado porque si te pillan, te pegan una paliza o te torturan o te matan delante de los demás para que nadie más lo haga. Lo que hizo es robar 10 cartuchos de bala, pero en el último momento decidió coger de la mano a 3 niños de 9 años para salvarlos. Eso significaba un acto de valor impresionante. O sea, un chico que decide arriesgarse a salvar 9 años significa que por la selva va a correr menos, que las posibilidades de que le enganchen, que le pillen, son mucho mayores. Y decidió salvarles y le pregunté por qué lo había hecho, por qué se había arriesgado y me dijo es que cuando les vi, me vi a mí con 9 años, con 11 años cuando llegué a este grupo y no quiero que pasen lo mismo que yo, no quiero que hagan lo mismo que he tenido que hacer yo. Y entonces te das cuenta de que es verdad que él es un verdugo, es verdad que Editier ha hecho muchísimo daño, pero también que hay una gran humanidad en ese gesto. Y cuando te acercas a estas realidades complejas, pero también muy duras, te das cuenta de que hay también actos de heroísmo, hay actos de valor, de resistencia, de resiliencia enormes, y yo creo que es importante señalarlos, porque los medios de comunicación normalmente nos fijamos en el verdugo, en el asesino, en el violador, pero hay mucha gente que se arriesga a ser un ser humano y también gente que cambia las cosas, y yo creo que es importante señalar todas esas cuestiones también que ocurren en el continente africano para no estigmatizarlo y reducirlo a una etiqueta, ¿no? Que es el continente herido, el continente olvidado. Bueno, no, también es el continente en el que hay gente que actúa de una manera heroica y ejemplar. Yo pienso que en eso lleva muchísima razón. Y pienso que lo has expresado de la forma adecuada porque en 2016, cuando ganaste el premio Rebelda,
lo dedicaste a la gente que elige el camino difícil, el de la no violencia. Y eso me parece un acto bueno y admirable. Sí, de hecho ahí Jibril, me acuerdo, un chico que estuvo 1 año y pico secuestrado por Boko Haram y le pegaban cada día porque le obligaban era pescador, le obligaban a pescar para el grupo rebelde y cada vez que volvía le daban una paliza porque decían que no había pescado lo suficiente. Y a este tipo le ofrecen literalmente, oye, coge un arma, alístate con nosotros y dejamos de pegarte, dejamos de amenazar tu vida. Y el tipo decide escapar, arriesgarse a escapar y ayudar. Y te podría decir 1000 ejemplos similares de gente que ayuda a los demás, así que de hecho son la mayoría. Hay una frase que acabas de decir que me la acabo de apuntar y creo que me la voy a enmarcar o tatuar o hacer algo con ella porque me ha encantado, que es: hay mucha gente que se arriesga a ser humano. En esencia, es tu obra, es indestructible, son estas historias. Es una reflexión que, con tan poca expresión, con tan pocas palabras, da mucho de qué pensar y que mucho a lo que darle vueltas. Pues mira, yo recuerdo otra historia en Nigeria, en el norte de Nigeria, que me hizo incluso dudar o plantearme muchas cosas. Conocí a un chico, a John, es una zona en el norte central de Nigeria donde hay muchas violencia entre grupos musulmanes de pastores y agricultores cristianos. Y cuando hay esos choques, hay unas matanzas tremendas. Y habían 2 amigos, uno era musulmán y el otro cristiano, que eran vecinos. Y hubo un momento en el que venía un grupo de musulmanes pastores y estaban arrasando, estaban matando a muchísima gente. Pues este chico, John, decidió esconder a su amigo cristiano en su casa, en la guardilla de su casa. Ese gesto, yo no sé si sería capaz de hacerlo. O sea, imaginaros, pensar por un momento que si vosotros cogeríais a vuestro vecino o a vuestro mejor amigo, si queréis, y os arriesgaréis a esconderlo en vuestra guardilla para que no lo maten, con el riesgo de que si lo pillan, no solo lo matan a él, sino te matan a ti y te matan a tu familia. Por tanto, hay gestos que te indican y que demuestran una humanidad que va más allá de lo común. Yo eso lo he visto muchísimas veces. Cuando todo se hunde, la gente crea una red en la que solo se tienen a ellos mismos. Y ser humano es un acto de heroicidad enorme y que de verdad yo a veces me planteo si sería capaz de hacerlo. Ojalá que sí, pero no tengo la respuesta segura. Lo que a mí me parece increíble es cuando tú, viendo esas injusticias que pasan a esas personas, has sido capaz de aguantarte y no querer, hacer algo malo a las personas que van en contra de ellos. Pues sí, a veces mi trabajo también es escuchar y explicar la versión de gente que es despreciable. El jefe del grupo rebelde que os decía antes de Congo, que tiene a dos niños a su lado, es un tipo despreciable, que asesina, que mata, pero también os diría, no solo a nivel personal o de cada una de ellas, también recuerdo cuando estaba en el desierto del Kalahari, en Botswana, donde ves una de las últimas tribus, o las más antiguas como los San, cómo sufrían, cómo los echaban las compañías de diamantes en este caso. Hay compañías de grandes compañías de petróleo, de extracción de petróleo en el delta del Níger o de diamantes, como decía, en Botswana, que hacen auténticas barbaridades. Y eso a mí me provoca una rabia tremenda, porque no es que la entienda, no es que la comprenda la maldad personal, pero sí que bebe normalmente de un contexto que invita al menos a pausar las cosas para entenderlas. Pero el abuso que viene desde arriba, el abuso de compañías de diamantes, de petróleo, el abuso del poderoso respecto al que está abajo, ese me enciende mucho por dentro, pero mi trabajo también es explicarlo, es contarlo y después que sea el lector quien juzgue y quien decida. Me parece muy admirable, la verdad. A mí también me parece muy admirable que después de tantas bestialidades vistas de humanos hacia otros seres humanos, como estás contando, que aún así no has perdido la esperanza en el ser humano y sigues diciendo que cada acto de valentía que tienen estas personas por salvar a otros lo recalcas como ser humanos.
Y no has perdido la esperanza en el ser humano a pesar de eso. Es que también, igual que veo injusticias y brutalidades, en esos mismos contextos también veo muestras de humanidad tremendas. En la ruta de las migraciones, en las que nosotros desde Europa condenamos a miles de chavales a que se arriesguen la vida en desiertos, en el mar, ves ahí unas mafias terribles que torturan al teléfono a la gente para ver si sus familiares les torturan al teléfono con sus padres o sus madres escuchando al otro lado para que obligarles a enviarles $100, $200 para salvar la vida de sus hijos. Pero en esos mismos contextos recuerdo, por ejemplo, un caso de un chico que ve cómo están apiñados en un coche atravesando el desierto hacia Libia. Se caen 2 chicas, una de ellas se rompe el brazo y el conductor no paraba. Y este chico se arriesgó a darle 1000 gritos al conductor para que parara. Finalmente para, se arriesgaba a que le abandonaran en el desierto, a que le pegaran una paliza. Convence al tipo para que vuelvan a buscar a esas 2 chicas. Una de ellas había muerto, pero la otra solo se había roto una pierna y decide quedarse con ella. Una chica que no conocía de nada. Y la ayuda y la acompaña, y si no hubiera sido por este chico que ayuda a una chica que no tenía ninguna relación con él, esa chica se habría muerto en ese desierto con una muerte horrible. O sea que ves también esas muestras de humanidad transparentes y brutales en estos contextos, y ya digo, es un ejemplo, pero he visto miles, y en situaciones muy, muy complicadas también ves otras que son un aprendizaje, una lección. Xavier, ¿alguna vez llegaste a un extremo en el que tú dijiste, yo quiero abandonar, ya no quiero seguir aquí, me quiero ir? Bueno, en esto del periodismo, sobre todo freelance, tienes algunos momentos en los que dices, madre mía, esto no se puede, o hay situaciones muy complejas, muy duras, en las que tienes momentos de bajón, pero abandonar no. Me apasiona mucho lo que hago. Para mí es un privilegio que poderme acercar a todas estas realidades, a todas estas vidas y poderlas explicar, y eso a mí me insufla fuerzas constantemente. Pero para mí es el mejor trabajo del mundo, es que no tengo ningún tipo de duda, porque me permite golpear cualquier puerta del mundo y tener una excusa para poder entrar. O sea, en cualquier sitio del mundo puedo, hola, ¿qué tal? Mira, que soy periodista y quería conocer tu historia. Eso para mí es un regalo. Xavier, el otro día, comentando el libro en clase, me sugirieron que te hiciera la pregunta de cuál es la experiencia que más pesadillas te ha causado. Bueno, ahí también habría varias, pero sí que recuerdo, por ejemplo, en la crisis de la sequía y de la crisis de la violencia yihadista de Al-Shabaab en Somalia, se combinaron las dos y fue un desastre humanitario brutal, y decenas de miles de personas salieron huyendo de Somalia a través del desierto para llegar a la frontera de Kenia. No solo huían del yihadismo, sino que durante ese camino les atacaban bandidos, les mordían hienas y atravesaban un desierto brutal. Y yo llegué de los primeros, no había ningún medio, y recuerdo cada día llegaban unas 2.000 personas a través del desierto hasta un campo de refugiados, y recuerdo mucho el primer día una madre que llegaba con su hijo muerto en brazos, y llegaba desesperada, llegaba desesperada pero con un rictus muy, muy serio, y lo que hizo es llegar hasta el dispensario de alimentos, que estaba cerrado porque el día anterior había habido disparos, y sentarse a esperar que lo abrieran al día siguiente, y todos te explicaban situaciones muy, muy complicadas en las que hablaban de abuelas y abuelos que se habían quedado con Dios, que eso significaba que como no habían podido caminar por el desierto como los demás, poco a poco se habían quedado más atrás, hasta que eran un puntito en el horizonte, y ahí se quedaban, ¿no? Y esa dureza de ver cómo hay gente que tiene que pasar por esas cosas, abandonar a sus seres queridos en el desierto, porque si no se mueren ellos también, pues se te queda para siempre. Retomando el tema anterior sobre las 2 chicas que se cayeron en el coche, y el chico le tocó el coche al conductor para que parara y le costó lo suyo para que parara. Me encantó, me fascinó la historia, y quería preguntarte si sabes algo sobre... O sea, me acuerdo que leí que
al final de la historia la chica le pidió matrimonio al chico y el chico le dijo que no, porque ella tenía su familia en otro lugar y cada uno se iba a sus diferentes lugares con sus diferentes familias, ¿no? ¿Si sabe algo sobre cómo continuó? Pues la verdad, lamentablemente no, porque me pasa muchas veces. Hablo con chicos, intento mantener contacto por WhatsApp o por Facebook con varios de los protagonistas, pero a veces se corta la comunicación, lamentablemente, y me temo que algunas veces es por lo peor. Yo recuerdo a Abu, por ejemplo, un chico que conocí en Agadez, en el norte de Níger, antes justo del desierto, que íbamos hablando porque él le gustaba mucho el fútbol, era del Liverpool, y entonces yo le iba diciendo cómo iba quedando el Liverpool y demás, y me comentó un día Xavi, después además le habían secuestrado en Libia, estuvo 8 meses sin decir nada, pero después se escapó, conseguimos seguir en contacto, y hubo un momento que me dijo: Xavi, mañana salgo hacia el mar y espero que en unos días te pueda decir que estoy en Europa viendo el partido de los Red, y no fue así, no he vuelto a saber nada de él. Ojalá que sea porque perdió el móvil, pero no lo puedo saber, y eso me pasa muchas veces, no sabes qué ha pasado con los protagonistas de las historias. Yo te iba a preguntar dos tonterías, ¿vale? La primera cosa era de ¿cuántos idiomas sabes? Pues bien, castellano-catalán, portugués, inglés y francés. Después chapurreo muy mal algunas lenguas, palabras de Bambara, palabras de Swahili y ya está. La gran mayoría de personajes que son africanos tienen nombres ingleses o franceses. ¿Es por algo o no? ¿Alguna explicación? Bueno, eso es una explicación que viene de la época colonial. Los países que fueron francófonos, que estuvieron conquistados por países, por Francia o por Bélgica, tienen esa herencia también en los nombres, y después los anglófonos al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces también tienen algunos nombres africanos. Eso lo viví mucho en Sudáfrica, que era curioso, y de hecho me revelaba mucho, porque todo el mundo tiene como un nombre de su lengua, en Zulú, en Xhosa, en Soto, y en cambio decían, se cambiaban el nombre para que los extranjeros lo pudiéramos decir bien. Tenía mi gran amigo en Sudáfrica, Mopite, que no me dijo que se llamaba Mopite, primero me dijo que se llamaba John, y hasta que un día oigo como su madre le llama y digo: pero tú no te llamas John. Y dice: no, John es solo para los blancos. Y digo: hombre, no, o sea, no te puedes cambiar el nombre. Así que es un poco una herencia. Es verdad que hay muchos que tienen 2 nombres y utilizan uno porque es más fácil para los extranjeros. Pero yo siempre que puedo, y les insisto muchas veces, si tienen 2, porque hay veces que no los tienen, les digo que me digan el africano, el suyo, vaya, el que quiera. Solo decir que me está encantando el ritmo que lleva esto y el rumbo al que está llevando la conversación. Os veo muy participativos, y creo que esto Sí, parecéis profesionales, tío, madre mía. Estáis ahí dándoos juego los unos a los otros, pam, pam, pim, pam, nada. Esto en 2 días en la SER. En la SER. Bueno, o en la COPE, o donde queráis. ¿Sabes, Xavier? Yo soy estudiante, mejor en la SER. Soy estudiante de periodismo, y a mí me hace muchísima ilusión que haya un periodista este año en el Mandarache y que sea novela finalista. Qué bien. A mí, sinceramente, me gusta más que haya un libro periodístico, o sea, una novela periodística, ya que, no sé, es algo real, ¿sabes? Algo que está pasando de verdad y no algo ficticio, como puede ser cualquier otra novela. O sea, que me parece muy interesante, más que cualquier otra, la verdad. La verdad es que es muy curioso, muy interesante, y como que te incita a leer más, porque quieres saber más. En abril, este mes de abril, vas a estar aquí en Cartagena con la exposición en el Batel de fotografía, ¿puede ser, si no me equivoco? Sí, la exposición Indestructibles, que son 11 historias. Es verdad que tiene el mismo título porque forma parte del mismo proyecto, pero no todas las historias que salen en la exposición salen en el libro. Algunas que las hice después, digamos, y que es una mirada a la generación del futuro de África. Así que espero que os guste y espero que nos veamos por ahí.
A mí me interesó muchísimo el capítulo 3, que era el poema, en el que Abby perdía a su familia. Y aprovecho para hacer un homenaje, por decirlo así, a todas las personas huérfanas, que en verdad siempre he admirado mucho a las personas huérfanas, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento por el que pasan, siguen adelante con una sonrisa en la cara, con ganas de comerse el mundo, bien empoderadas, con un único objetivo. ¿Cuál? Es el poner orgulloso a las personas que tienen en el cielo. Cuando yo pregunto a una persona que es huérfana o algo así, ¿por qué das tanto? Y con tanto dolor que tienes y tanto dolor que guardas en el corazón, me responden, es que tengo a una persona a la que poner orgullosa en el cielo. Y enhorabuena a todas esas personas que aun con ese dolor y con todo ese sufrimiento que sufren día a día, recordando a sus seres queridos, nos regalan esas sonrisas. Pues muchas gracias. Solo comentar de Abby, la chica de Sierra Leona, que no solo siguió adelante después de que el ébola acabara con toda su familia, los adultos, digamos, su hermano mayor que era médico, su otro hermano que era abogado, su padre director de escuela, su madre. Ella se quedó con sus hermanos pequeños, que después de eso, ya han pasado varios años, ha conseguido acabar la carrera y está trabajando. Así que es un ejemplo claro de lo que comentabas ahora. Me alegro muchísimo de haber escuchado eso. Yo quería preguntarte, en el tema exposición, si vamos a tener una exposición fotográfica complementaria a capítulos del libro, para saber si van a autocompletarse o para poder ver gráficamente esas historias que nos has contado. Exacto, podréis ver algunos de los protagonistas de los que hablábamos están en esas historias. Algunas que salen en el libro no salen en la exposición y algunas que salen en la exposición no salen en el libro. Pero, por ejemplo, Giovanna, que es una niña de Cabo Verde que cambia sus sueños porque llega la electricidad por primera vez gracias a que instalan paneles solares en la escuela de su pueblo, un pueblo de Cabo Verde, del archipiélago de Cabo Verde. Esa historia si sale, por ejemplo, podréis ver quién es Giovanna, podréis ver algunas fotos, podréis indagar un poco más en su historia, pero otras no. Hay otras, por ejemplo, de unas chicas, Hawa y Kathleen, que quieren ser fotoperiodistas. También sale esta historia de los niños soldado en Congo que comentaba antes. Así que hay algunas que sí y otras que no. Y yo creo que eso también es lo interesante de los diferentes formatos, ¿no? No que sean una copia uno de otro, sino que complementen, que aporten y que sumen. Descubriréis otras historias de las que no habíais oído hablar. Estás escuchando Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Sobre antes, la chica esta, Abby, me acuerdo que un centro de Barcelona le estuvo ayudando económicamente para acabar su carrera. Ese centro de Barcelona sigue aportando dinero ya no solo a Abby, sino a otras personas de allí. Bueno, lo que hicieron es una festival, decidieron hacer un festival después de que yo fuera a charlar con ellos, como un instituto para darles una charla, y les comenté esta historia de Abby, porque yo justo acababa de volver de la crisis de ébola, de cubrir la crisis de ébola. Ellos se comprometieron al final de curso a hacer un festival para enviarle dinero. Como Abby ya ha acabado los estudios, siguen haciendo ese festival y lo reparten a otras causas. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, le dan una pequeña aportación porque siguen necesitando ayuda para mantener a sus hermanos pequeños, pero como ya tiene un trabajo, también le dan, por ejemplo, a Open Arms o le dan, probablemente este año se dirigirán algunas ayudas hacia Ucrania. Intentan dividirlo en 2 o 3 posiciones o opciones para poderlo hacer, pero lo bonito es que siguen manteniendo ese festival solidario desde aquel día, ¿no? Y lo hereda el último curso del instituto. Me flipo. Te quería invitar, Xavier, a romper un poco la dinámica de entrevista y invertir un poco el podcast. A ver cómo podemos jugar un poco esto y que seas tú quien lance alguna pregunta a Miguel, a Giva, a Ricardo, a Minerva, a Jaime o a David, y que sea algo más charlado, que no sean ellos quienes te pregunten, sino que quiero que tú seas quien indague en ellos, en cómo han vivido el libro, en alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, pues lo que me gustaría saber es si alguno de vosotros ya sabía algo de África o entró en el libro como una experiencia totalmente nueva, a un territorio inexplorado. Yo entré sin saber absolutamente nada de África, solamente lo mal que estaban un poco por lo que suele salir en el telediario, y
ya está, y por eso me sorprendí mucho. ¿Y te ha empujado, por ejemplo, a querer conocer más o a querer incluso acercarte físicamente, a viajar al continente? ¿Cuál ha sido tu reacción después de leer? Sí, la verdad me ha empujado mucho a buscar más información por mi cuenta propia para informarme más, métodos de ayuda desde donde estamos nosotros y, por ejemplo, eso sumado más a la parte de, por ejemplo, una charla que nos dio una profesora sobre que era voluntariado en África y demás, pues es lo que más me ha gustado de leer el libro, de la ventana que me ha abierto a mí. Veía que había tu compañera de al lado que levantaba la mano. ¿Tú sí conocías África o que te ha despertado el libro? Sí, yo creo que como mi imagen resalta, yo soy árabe, soy marroquí y mi sangre es de Marruecos. Por ejemplo, la historia de Marceline, nosotros en Marruecos pues las vivimos un poquito más de cerca, porque, por ejemplo, mis primos sufren con la misma situación más o menos, en el que el colegio les pilla más lejos, cuando hace frío o nieva no hay coche para llevarlos, ni autobús, ni nada por el estilo. Entonces, cuando empecé a leer eso, dije, madre mía, este es mi libro. Yo tengo que seguir leyendo con este libro porque no sé, me ha gustado muchísimo que se diera a conocer lo que es verdad África, o sea, lo que de verdad es todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo sí que tenía un acercamiento. A mí hay una cosa que me gusta mucho de cuando hablo con gente. Por ejemplo, ahora que hablas de Marruecos, hace unos meses en la ruta migratoria desde Senegal, subí hasta Mauritania, hasta Sahara y hasta el Marruecos, de las rutas migratorias que iban hacia Canarias, que el año pasado aumentaron muchísimo. Y hablabas con gente, y es verdad que había problemáticas detrás, que querían pues un futuro y demás, pero todos hablaban con un cariño tremendo de sus familias, es una visión de la familia, del querer regresar al hogar muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Dicen, sí, es verdad, vosotros tenéis en Europa pues un cierto progreso, más economía, pero muchos te decían, yo quiero estar un tiempo allí, después regresar con los míos, con los que realmente me siento en familia, ¿no? Y esa sensación de que también hay muchas cosas, una riqueza muy grande, quizá no económica comparado con Europa, pero otras riquezas enormes, ¿no? Y tú me imagino que lo sabes bien en Marruecos, donde, como decía antes, que hay mucha calle, ¿no? Hay mucha familia. Sí, yo te lo puedo confirmar perfectamente. Yo llevo toda mi vida aquí y son ya 16 años y no puedo estar un año sin bajar a Marruecos. Y no es por nada, sino porque ahí tienes a la familia. Aunque tú tengas aquí a toda tu familia y demás, no sientes ese cariño que de verdad te transmite tu país, ¿no? Ahí tienes a tus abuelos, puedes estar con ellos y siempre, aunque no tengáis un plan, siempre tú tienes garantizadas las risas y las sonrisas. Entonces, eso es que mis padres hasta el día de hoy me dicen, no es por nada que no tenéis que nosotros nos morimos o lo que sea, vosotros tenéis que seguir yendo a vuestro país, no tenéis que olvidaros de vuestras raíces, que tenéis que transmitirlo a vuestros nietos, a vuestros bisnietos y no abandonar ese país, porque es lo más bonito. Qué bonito que hables así de tu país, de tu tierra. Los demás, no sé, ¿qué emociones os despertaron las historias? ¿Hubo algunas historias que os encendieron de rabia o que os emocionaron en positivo? No sé si algún caso concreto, alguna historia, algún personaje concreto que os gustó. Pues a mí me acuerdo muy específicamente del capítulo 16, que es la Cruz de Likasi. Es capaz de meterte en un marco muy especial y muy específico. Te cuenta la historia de cómo se forma un barrio y te cuenta, en cierto modo, la miseria que crea todo el paso de un montón de gente por una zona específica por motivos claramente económicos al final. Siento que hay una frase, de hecho es la última frase, que si no me equivoco es una de las chicas que sube al monte diciendo que hemos sido capaces de estar ahí y nos lo llevamos todo y no les dejamos derecho a quejarse después de hablar de todo aquello que hemos expoliado de minerales o de futbolistas en este caso.
te da la impresión de que hemos pasado por ahí como quien va a una gasolinera a echar gasoil. Hemos ido a como una tienda a quitar los productos que tienen y a largarnos en cuanto hemos visto que no quedaba gran cosa. Incluso peor, ¿no? Porque tú en la gasolinera cuando llegas lo dejas incluso la manguera colgada en su sitio, ¿no? Mira, ahora que dices Likasi está en República Democrática del Congo, yo creo que es uno de los ejemplos más claros del expolio y el abuso sostenido durante siglos en el que ha dejado así esta tierra y de la que nos hemos beneficiado. O sea, la historia de Congo no se explica sin ese abuso. Primero fueron los esclavos, después el marfil de los elefantes, con los que están hechas las estatuas de nuestras iglesias, las teclas de nuestros pianos y los brazaletes de los palacios europeos. Y después, poco a poco, el caucho, cuando se inventa el neumático en Francia, Dunlop, y se empiezan a hacer también líneas eléctricas, el caucho llega del Congo. Cuando nos empezamos a matar en las guerras mundiales, el cobre con el que se hace el armamento viene de Congo. Y después podríamos seguir con los diamantes, con el oro, con el coltán que está en nuestros móviles o está en los micrófonos con los que estáis hablando. Y ahora el cobalto, por ejemplo. El cobalto es un mineral imprescindible que se convierte en conector para las baterías de los coches, el cobalto y el litio. Yo creo que es muy importante que se conozcan, porque si no nos quedamos con una foto, ¿no? Y eso también pasa con la migración, de, ostras, quieren venir. Y como mucho, la segunda pregunta es, ostras, pero ¿cómo están allí en ese país? ¿Cuáles son los motivos por los que quieren venir? Y creo que hay una tercera pregunta que deberíamos hacernos, que es qué responsabilidad tenemos en que esta situación esté así. Yo quiero preguntarte un poco sobre la tribu maldita del lago, sobre el reportaje que hiciste para ganar el premio, porque estuve buscando por internet y no encontré mucha información. Pues mira, esa es una de las historias que más claramente marcan que a veces escribir la historia que querías escribir antes de llegar a los sitios es una derrota. Porque muchas veces los prejuicios más peligrosos son los que crees que no tienes. Yo llegué al lago Chad en un momento muy complicado. Justo el día que llegué, Boko Haram había enviado a 2 niñas a una aldea cercana a hacerse explotar en un mercado. Las enviaba con cinturones bomba, por debajo de la ropa, y las enviaba. Hicieron una matanza y hicieron estado de sitio en todo el lago Chad. No se podía entrar. Yo iba a hacer una historia sobre las islas, sobre cómo se vivían esas islas cuando había entrado el grupo yihadista. Me quedé sin historia. Llegué, justo cuando me llegué, no podía acceder a esas islas. Y lo que hice es, me fui a caminar y llegué al mercado de mi aldea y me di cuenta de que habían puesto como medidas de seguridad unas cuerdas de un lado al otro de la carretera, de la calle, eran calles de arena, y la gente la cacheaban antes de poder entrar. Pero, igual que dejaban entrar algunos, me di cuenta también que había muchas mujeres que no les dejaban entrar. Y todas tenían unas escarcificaciones, una especie de cicatrices en las caras. Bueno, todas similares. Y empecé a preguntar. Y entonces ahí fue cuando descubrí que todas ellas eran Buduma, que son una de las etnias originarias de las islas, y que no solo estaban sufriendo los asesinatos, las agresiones del grupo Boko Haram cuando estaban en las islas, sino que cuando huían y llegaban a las orillas tenían el estigma de que ellos eran quienes estaban ayudando a instalarse en esa zona a Boko Haram, porque las islas del lago Chad ahora mismo son un laberinto, que es muy difícil orientarse y se han convertido en un escondite. En mentalidad de allí era, si se están pudiendo orientar en esa zona tan complicada, es gracias a los Buduma, gracias a los que estáis allí. Así que esas chicas y esos hombres se convertían en dobles víctimas, ¿no? Y esa historia yo no la habría podido encontrar si realmente hubiera pasado lo que yo quería, que era ir a las islas, ir a verlo, no sé. Se creó delante de mí gracias a que tuve pues ese problema de no poder hacer la historia que quería y que caminé y pregunté y observé, ¿no? Y eso es, a la vez es bonito porque yo no tenía ni idea de esa historia y de hecho no había leído nada de esa historia nunca. Hola, me llamo Benedicta y yo Berres y somos gemelas. Nacimos hace 15 años en Kumasi, Ghana, y allí se habla chi. Vinimos con 5 años y llevamos viviendo en Cartagena 10 años.
Respecto a los recuerdos de la infancia, yo me acuerdo que en Ghana teníamos una gata. Una mañana me acuerdo que mi hermana me despertó, la gata había tenido gatitos. Me acuerdo muy bien del sol que entraba por la puerta y seguía. En Ghana era costumbre que cuando una persona cumplía años, invitara a todos los niños del barrio a comer pollo frito y plátano maduro. Para mí ese era el mejor día del año. La música, el ambiente que sonaba por las calles de Ghana, cada fiesta la celebración como si fuese la última. Recuerdo que cuando íbamos a venir a España, mi madre vino a por mi hermana y por mí de casa de mi abuela. Ese día salimos de allí con 2 maletas en la mano y los llantos de mi hermana mayor de fondo, dirección a España. En el aeropuerto yo me acuerdo de ver a una mujer de pelo rizado y con rasgos árabes que yo nunca había visto. Yo la miré fascinada y ella me devolvió una sonrisa. Fue la primera persona blanca que vi en toda mi vida. En el primer día de escuela en Cartagena me acuerdo que un niño no me quería tocar porque se pensaba que lo iba a manchar. De pequeña, yo al ver que toda la gente era blanca y yo era de color marrón, pues yo pensaba que estaba sucia, que yo era caca. Siempre que pintaba en el colegio, yo me refería al color carne como el color piel. Y como me habían interiorizado, me había metido tanto en la cabeza que el color carne era el color piel, yo pienso ahora, entonces mi color, ¿qué es? Yo nunca he ido e iré al instituto sin trenzas porque cuando era pequeña unas niñas me dijeron que había metido los dedos en el enchufe porque como mi pelo era quieto, se pensaba en eso. Desde ese entonces voy con trenzas para ahorrarme esos comentarios. Supongo que siempre seremos las negras en un país de blancos. Creemos que ha cambiado algo, pues que la gente ha madurado, esos comentarios los soltaban por desconocimiento o porque eran ingenuos, eran niños pequeños. Entonces, estar aquí nos da más oportunidades y las diferencias nos enriquecen. A mí me gustaría comentar sobre uno de los personajes y una de las historias que personalmente más me han tocado, que fue la historia de Margaret. De la chica que se casó con un chico que le duplicaba o le triplicaba la edad, que era Okot. Sí, Joseph Okot y Margaret es una chica del norte de Uganda, cerca de Gulu. Y la verdad es que es un ejemplo también de la necesidad de la pausa. Yo reivindico mucho la pausa en este oficio. En una época de clics, de clickbaits, de todo rápido, pero no solo por una cuestión de poder hacer yo mejor mi trabajo, por una cuestión de comodidad o algo así, sino sobre todo y exclusivamente, diría, por la dignidad de las personas. Porque yo si me hubiera ido el primer día de mi visita a la aldea de Grace, yo me habría ido con la historia de una víctima. Porque Grace estaba asustada, tenía miedo, la acababan de casar, la acababan de sacar de su familia y había llegado a esa aldea. Y gracias a que nos quedamos varios días en la aldea, pues claro, había muchos momentos en los que no había que trabajar, digamos. Había que acompañarla al pozo, a buscar agua, a ver cómo trabajaban en el campo, a pelar cacahuetes con ellos y la familia, a escuchar cómo se contaban historias al fuego. Y recuerdo que poco a poco Margaret se destapó como una chica rebelde, con una mentalidad revolucionaria, que decía que es que no podía ser lo que le habían hecho, que ella iba a luchar toda su vida para que sus hijas no se casaran, que hasta que no tuvieran 18 años o hasta que no quisieran, que no se casaran, porque ella había dejado de ser una niña demasiado pronto. Y que esa mentalidad aflore en un contexto así, muy complicado, ya os podéis imaginar, tiene un valor indescriptible. Y yo creo que sobre todo ese valor radica en que esa es de verdad Margaret. Margaret es mucho más que una víctima de un matrimonio infantil, que por supuesto lo es.
Margaret es una chica rebelde, es una chica valiente, es una chica lista. Y yo creo que reducir a las personas a una etiqueta es sobre todo injusto para ellas. Nadie es solo lo malo que le pasa, ni nosotros ni ellos. Y eso solo aflora, solo se puede ver si le dedicas pausa a la gente, si le dedicas tiempo suficiente para que sea quienes son y no la etiqueta que crees que son. A mí la sensación que me ha dado cuando leí esa historia fue que Joseph, el marido de 25 años, sí, obviamente, ahorita está que está mal el matrimonio infantil, o sea, obviamente, pero Joseph, dentro de lo malo, en el libro no se ponía como tan malo, sino un marido que sí, que se ha casado con una menor de edad, pero más que por él, ha sido por tradición, ¿no? Totalmente, y yo también comparto esa sensación. Yo iba a buscar una víctima, o pensaba que iba a buscar una víctima de matrimonio infantil, y que me iba a encontrar delante a un monstruo, a una persona que era tan ruin como casarse con una niña de 13 años. Y me encontré con la complejidad de las cosas. Es verdad que está mal, la víctima aquí es Margaret, no hay duda, pero Joseph es consecuencia de ese contexto, que empuja a los chicos de 26 años a que se casen con 13 años en un contexto de pobreza, en un contexto de incultura, y él no era una mala persona. Había hecho cosas mal, pero no era una mala persona, y lo veías en cómo trataba a los demás, a Margaret, cómo trataba todo absolutamente, y veías que también era un poco consecuencia de ese contexto, pero yo creo que esos matices son importantes. Entonces, Joseph, en cierta parte, es también víctima de una educación, ¿no?, que han impartido a él. O sea, no es víctima al mismo nivel que Margaret, pero en cierta parte también es víctima de una sociedad, ¿no?, que lo ha educado así. Exactamente. Y lo ha hecho ser así. Sí, exacto. O sea, sí, quizá la palabra víctima la deberíamos reservar a Margaret, pero Claro. es verdad, es consecuencia de ese contexto de pobreza, de incultura, de que le empuja a tener que casarse para poder ser considerado un hombre, porque si no es Claro, de una algo sociedad. humillante, y si no tienes dinero para pagar la dote, pues te encuentras en una encrucijada, y poderte casar con una chica muy joven, pues te facilita esas cosas, ¿no? Y entonces no solo hay que señalar a Joseph, sino a todo ese sistema. Con esta última reflexión, yo creo que ya podemos ir despidiendo el programa, un poco reiterando lo que te decía del agradecimiento por este libro y por este espacio que hemos compartido hoy contigo. Y bueno, invitándote que cuando conozcas Cartagena, cuando vengas para acá, te transmitamos esa misma alegría y esa misma emoción que nos llevas tú a poder ser el encuentro presencial que habrá en Mandarache con los autores de este año. Tengo muchísimas ganas porque nunca he estado en vuestra ciudad, así que todo el mundo me habla maravillas, que es muy bonita y demás, así que mira que me he ido a sitios lejanos en África, y voy y no he estado nunca allí con vosotros en Cartagena, así que tengo muchas ganas de conoceros. Ya va siendo hora de que conozcas Cartagena, sede del Premio Mandarache de Literatura Juvenil. Eso es. Así que, nada, con esto último solo creo que queda decir que la verdad está en los números y el secreto en las palabras.